tardes, mi nombre es Patricio, me tocó el tema 9 y para la primera actividad en donde teníamos que seleccionar un elemento del grupo 16 y que se combinara con oxígeno, yo elegí el dióxido de azufre. Para representar este elemento que debía tener un carácter oxidante, el cual en su estado de oxidación va a presentar una reducción, hice la reacción de óxido de azufre más hidrógeno en los reactivos, dando como producto el sulfuro de hidrógeno más agua. A continuación voy a mostrar cómo se reduce. Bueno, acá se puede observar que el azufre está actuando con 4 y pasa a estar actuando con -2, por lo cual ha sufrido una reducción en su estado de oxidación. Cabe aclarar también que yo elegí esta especie como la indicada para la primera actividad, ya que cumplía con todos los requisitos de tener más estados de oxidación en los cuales se pueda oxidar o reducir. En mi caso, como esta especie debía tener carácter oxidante, debía tener un estado de oxidación menor con el que está actuando acá. Por ejemplo, de 4 puede pasar a -2 o 0 para que este esté actuando como un agente oxidante. En mi reacción se puede apreciar mejor la reducción que sufre su estado de oxidación, de estar actuando con +4 a -2 en el sulfuro de hidrógeno. En este caso el sulfuro de hidrógeno lo pusimos ionizado, ya que era posible, no como el caso del óxido de azufre. Primero comenzamos con agregarle agua para compensar los oxígenos que faltaban, y luego, tras agregar agua, me vi obligado a agregar hidrógenos para compensar las masas y luego agregar 6 electrones para compensar las cargas, quedándome así con -2 de los dos lados. En la siguiente actividad se nos pedía que utilizáramos el compuesto antes mencionado y le sumáramos sulfuro de hidrógeno para hacer una reacción redox. Y en los productos nos quedaba el dióxido de azufre más el sulfuro de hidrógeno como reactivos, dándonos así como productos azufre en su estado elemental y agua. Acá podemos apreciar mejor cómo queda la reacción de reducción, en donde el dióxido de azufre está actuando como un agente oxidante y el sulfuro de hidrógeno como un agente reductor, ya que la especie de azufre queda como especie de oxidada y reducida, ya que si tomamos la reacción de reducción, el dióxido de azufre se reduce de +4 a 0, en donde también se le debe agregar agua similar a la reacción que veíamos anteriormente, porque faltan oxígenos del óxido que no se hidroliza. Tras agregar esas dos aguas es necesario agregar las 4 hidrógenos y 4 electrones para compensar las cargas, para balancear, mejor dicho. Entonces podemos observar que acá el azufre en estado elemental está actuando como una especie reducida. En mi reacción de oxidación podemos observar que solamente agregamos 2 electrones y 2 hidrógenos, los hidrógenos para compensar las masas, para balancear, y los electrones para balancear las cargas. Y en este caso, en mi reacción de oxidación, está haciendo el azufre una especie oxidada. Luego, tras intercambiar los
coeficientes de las dos reacciones por el lado de los productos y de los reactivos. Bueno, simplificamos el 4 con el 2, quedando un 2 acá. Y tras hacer los cálculos correspondientes, la ecuación global me dio similar a la ecuación balanceada que había establecido al principio, la redox. También mediante los potenciales de oxidación y reducción podemos determinar que esta reacción no va a necesitar ninguna fuente de energía externa que haga producir dicha reacción, sino que va a ser espontánea. En el primer ítem de la segunda actividad nos pedía caracterizar si era ácido o básico los óxidos de los elementos del grupo 14. El carbono y el silicio son ácidos, mientras que el germanio, estaño y plomo son anfóteros. Esto quiere decir que depende de con qué reaccionen, de con qué se lo esté haciendo reaccionar, van a actuar como agentes reductores u oxidantes. En el segundo ítem nos pedía que hiciéramos la hidrólisis del dióxido de carbono. Como sabemos, los óxidos ácidos al reaccionar con agua generan ácidos. En este caso, el óxido de carbono más agua genera el ácido carbónico, el cual es un ácido débil. En el próximo ítem nos pedían hacer reaccionar el carbonato ácido de sodio con el sulfuro de hidrógeno, el cual producía sulfuro de sodio más dióxido de carbono más agua. El carbonato ácido de sodio actúa como ácido, siendo su base conjugada el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno una base, y su ácido conjugado el sulfuro de sodio. Bronsted y Lowry planteaban que ácido podía ser cualquier especie que pudiera donar un protón, y base podía ser cualquier especie, cualquier especie que tuviera la capacidad de aceptar un protón, y para esto necesitaba un par de electrones libres, como es en el caso del azufre. Por otro lado tenemos la base y los ácidos conjugados. Las bases son la especie que se forma luego de que el ácido dona un protón, y los ácidos conjugados son la especie que se forma luego de que la base acepta un protón. Luego teníamos que hacer la hidrólisis de la reacción anterior, pero antes de hacer la hidrólisis debíamos ionizar el carbonato ácido de sodio, y lo ionizamos en el catión sodio y en el ion bicarbonato. Luego al ion bicarbonato le agregamos agua. Este está actuando como una base y el agua como un ácido, para generar como producto ácido carbónico más oxidrilo, el cual es la base conjugada del ácido, que es el agua, y el ácido conjugado, que es el ácido carbónico, es el ácido conjugado de la base, que es el bicarbonato. En el tercer y último punto de la segunda parte nos planteaba un problema en el cual debíamos averiguar el pH y el pOH de una solución de sulfuro de hidrógeno. Esto lo debíamos calcular a partir de dos datos: la concentración del sulfuro de hidrógeno en la solución y la constante de acidez del mismo. Para esto yo utilicé esta ecuación, que es la raíz cuadrada de la concentración por la constante de acidez, y esto nos proporciona la concentración de los hidrógenos presentes en la solución. Por medio de esto, hice la cuenta, que la constante era 9,6 por 10 a la menos 8 y la concentración era 0,1 molar. Hice la cuenta y me dio
que la concentración de hidrógenos en esta solución era de 9,79 por 10 a la menos 5. Esta concentración nos permite averiguar el pH y, bueno, a partir del pH también el pOH, haciendo la resta. Para averiguar el pH con la concentración de los hidrógenos se establece menos logaritmo de la concentración y ahí obtenemos el pH. El pH de nuestra concentración era de 4,008 y el pOH es de 10, ya que es la resta del 14 menos el pH, nos quedaban 10. Bueno, para la última parte nos pedía explicar cómo se obtenía el acetiluro. El acetiluro se obtiene haciendo reaccionar el carburo de calcio más agua, o mejor dicho, es como le hace una hidrólisis y así se obtiene el gas de acetiluro. Para la obtención del acetileno se deja gotear agua de la ampolla de decantación, haciendo que reaccione con el carburo de calcio, obteniendo así el gas de acetileno. Y este luego se hace burbujear en nitrato de plata, obteniendo un precipitado que es un detonante llamado carburo de plata. Además, cuando se hace reaccionar el carburo de plata más agua, se obtiene, además del acetileno, se obtiene el hidróxido de calcio.